nuestro programa de este miércoles. Dios les bendiga, estimados hermanos. Dios les bendiga a los hermanos, a los amigos que pueden estar viendo este culto, este estudio bíblico de la palabra del Señor, este programa a la luz de la palabra, a la luz de la palabra. Y este ministerio es un ministerio de la Iglesia Evangélica El Tabor, ubicada en el 5625 del Orange Avenue, en Intersection City, aquí en Florida Central. Y los amados pastores, el pastor Eliezer Rivera y la hermana Iris Nereida Nieves, son los pastores de nuestra congregación acá en Florida. Reciban saludos, le habla el hermano Luis Feliberti, que estoy por aquí cumpliendo visitando y cumpliendo unas labores ministeriales, y me designaron en la noche de hoy para, toda vez de que ya el clima está un poquito afectado, pero para llevar a cabo este estudio de la palabra del Señor y continuar los estudios que miércoles tras miércoles la Iglesia Evangélica El Tabor, el pastor Eliezer, nuestro hermano Algarín, nuestro hermano Quito, llevan constantemente de la palabra del Señor y me han invitado para compartir también de la palabra del Señor. Así que sean todos bienvenidos. Vamos a hacer una oración para que sea Dios tomando el control de todo y que todo lo que estudiemos en esta noche a la luz de la palabra sea de bendición y de edificación para nuestras almas. Padre Celestial, acudimos a ti, fuente inagotable de poder, para que tú nos bendigas, para que bendigas tú a todo oyente, todo el que está viendo, está conectándose con este programa a la luz de la palabra, para que sea a la luz de la palabra que nos edifiquemos, nos fortalezcamos en ti, Señor del cielo. Mira las inclemencias del tiempo, te pido que tú pongas tu mano sobre cada una de las autoridades que están trabajando por esta situación del clima y que tú, Señor, bendigas a este país, Señor del cielo. Te lo pido todo por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, estimados hermanos, cuando nuestro pastor Eliezer Rivera me comunicó para dar este estudio en la noche de hoy, inmediatamente pensé, este programa es un programa que se transmite todos los miércoles a esta hora, y me llamó la atención y quise compartir con los hermanos, con todos, sobre el libro de Colosenses. El libro de Colosenses, que entiendo que va a ser bien beneficioso para nuestra vida espiritual a la luz de la palabra. Vamos a profundizar lo que Dios quiere hablarnos y lo que el mensaje claro y específico que Dios nos está diciendo a todos nosotros para nuestra edificación y nuestra consolación. Y vamos a focalizarnos propiamente en el capítulo 2 del libro de Colosenses. Capítulo 2 del libro de Colosenses. Pero antes de tocar el capítulo del capítulo 2 del libro de Colosenses, quisiera dar a margen de introducción unos datos importantes con relación al libro de Colosenses. En primer lugar, tenemos que señalar que el libro de Colosenses fue escrito por el apóstol Pablo, y eso se encuentra en el capítulo 1 y verso 1, y también Pablo ahí le da crédito a Timoteo. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por medio de la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Quiere decir que Pablo y Timoteo, por lo menos Pablo le da crédito, algún crédito a Timoteo. Y la fecha aproximada en que esta carta fue escrita fue entre el año 58 y el año 62 después de Jesucristo. Todo libro tiene un propósito, y específicamente este libro de Colosenses, el propósito del libro de Colosenses es un mini curso que el apóstol le da
al libro, a los colosenses y a nosotros también, de ética, y que va dirigida en todo el marco y dirigida en todas las áreas de la vida cristiana. Pablo va desde lo individual como persona, en la vida en el hogar, en la familia y también en el trabajo. Y también nos habla de la manera en que nosotros debemos tratar a otros. El tema fundamental de este libro, el tema es la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo para suplir todas nuestras necesidades en cada área de nuestra vida. Y el verso clave, ¿verdad? Hay varios versos clave en todo este libro, pero el más clave que podemos llamar es en el capítulo 1, versos 15 y 16, que dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. De modo tal que ahí nosotros nos vamos focalizando por qué el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu de Dios, escribe esta carta señalándole a los colosenses que tuviesen mucho cuidado. Miren, en el capítulo 2, que ahorita vamos a entrar leyendo en esto, en el capítulo 2, verso 8, mira lo que dice el apóstol Pablo. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahí todavía más el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, le señala a esta iglesia y nos señala a nosotros en el día de hoy que tenemos que tener sumamente cuidado, tener cuidado y que nadie nos engañe con huecas sutilezas y filosofías del hombre. Así que fíjese en que el capítulo 4 de Colosenses, versos 5 y 6, mire lo que nos dice: andad sabiamente para que con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Estamos diciendo estos versos bíblicos porque ahí vemos cómo Pablo, de una manera integral, nos dice a la iglesia de Colosenses y a nosotros cómo nosotros tenemos que conducirnos con nosotros, en nuestra familia, en nuestra comunidad, aún en nuestro trabajo. Fíjense que dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Quiere decir que, en un breve resumen de este libro de Colosenses, Colosenses fue escrito expresamente para anular una herejía que había surgido allí en Colosas, la cual ponía en peligro la existencia de la propia iglesia. Y Pablo, por lo que se está viendo, Pablo parece que ya le habían dado, le habían hablado, porque Pablo más adelante, cuando usted estudia la carta, se da cuenta que el apóstol Pablo dice, lo que yo escucho acerca de vosotros, o sea, que tal vez no estuvo presente en la iglesia, pero lo que él escuchó del pueblo que estaba de Colosenses. Así que podemos resumir, en esto que estamos hablando, podemos resumir que, en primer lugar, Pablo estaba lidiando con una percepción equivocada de Cristo en la iglesia de Colosas, su real y verdadera naturaleza humana y la falta de aceptación de su completa deidad, porque esas filosofías
esas herejías lo que estaban diciendo era que Jesucristo no era Dios. Y por eso que usted ve el primer versículo que estamos hablando en Colosenses 1, del 15 y 16, Pablo le dice, Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces el apóstol Pablo ahí le remarca en ese primer capítulo, cuidado con esas herejías que se estaban levantando. En segundo lugar, Pablo parece también disputar respecto al énfasis judío sobre la circuncisión y las tradiciones. En tercer lugar, aparentemente la herejía provenía del gnosticismo judaico o de la mezcla del ascetismo judío y la filosofía griega, también el estoicismo. Y los hermanos que están estudiando historia de la iglesia saben de lo que estamos hablando, porque eso lo hemos tocado en la clase, y por eso es importante uno estudiar la historia de la iglesia, los fundamentos, los comienzos de la iglesia, para ver por qué el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu de Dios, porque toda palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Por algo el Espíritu Santo Dios permitió que estas cartas prevalecieran y nos enseñaran a nosotros, ¿verdad?, cómo nosotros nos debíamos conducir y tener cuidado con la sutileza, que ahorita vamos a hablar de la sutileza de que entran las herejías y estas cosas que en términos generales la iglesia constantemente estamos batallando. Ahora bien, ahora sí que vamos a focalizarnos en el capítulo 2 del libro de Colosenses. Fíjense que en la primera sección, en los primeros 15 versículos, se nos habla de que Cristo es la respuesta para la filosofía. Específicamente el verso 16 al 23. Cristo es la respuesta a los ritos. El cristianismo siempre ha estado en peligro. Siempre, desde los comienzos de la iglesia, siempre el cristianismo ha estado en peligro entre dos peligros extremos. Entre dos extremos. Hay un extremo que es el filosófico. Esa herejía filosófica que trata de evaporar el cristianismo en filosofías, en que eso se desvanece, ¿verdad? Se desvanece. Y el otro peligro también es que se congele en los ritos, ¿verdad? En los ritos, encerrado en conceptos humanos, encerrado en tradiciones humanas. Y entonces eso Pablo quiso demostrar que teníamos que tener cuidado entre esos dos extremos, porque la vida cristiana es una vida balanceada. Eso nos lo enseña la cruz. La cruz vertical, el hombre con Dios, la tierra y el cielo, el hombre buscando a Dios, y la línea horizontal es el balance que tenemos que crear para mirar al blanco de la soberana vocación. Por eso es que nosotros cada paso que damos tenemos que estar pidiéndole que Dios nos escrute nuestros pensamientos, porque algunas veces tal vez es fácil de nosotros diluirnos, que escuchamos de aquel, que escuchamos de este otro, y muchas veces los ministros, los pastores estamos batallando, aún en clase, los pastores de la iglesia, porque escucharon de aquel cantante, escucharon de aquel apóstol, y Dios bendiga a cada cual. Pero algunas veces caemos en filosofías humanas, en conceptos que desde un principio tal vez se ven bonitos, pero no son palabra de Dios. Son bonitos, pero en la vida practicamos como creyentes,
no es a la realidad de eso. Por lo tanto, tenemos que mantener y tener mucho cuidado en no desviarnos ni caer, ¿verdad? En ese congelamiento, en todo está escrito en piedra, esto no se puede mover, y el otro es la filosofía hueca que Pablo habla, sino que es en un balance, porque la iglesia de Jesucristo es una iglesia viva, que tiene dones espirituales, que se mueven, ¿verdad? La iglesia para edificación, para exhortación. Es mejor escuchar la voz de nuestro pastor, de nuestra iglesia local, constantemente, que escuchar las voces fuera. Y algunas veces nosotros estamos compitiendo, como dije anteriormente, por la radio, por la televisión, por aquel, esto, otro. Entonces algunas veces esos problemas nos chocan, porque entonces confunden, y mayormente confunden a los hermanitos, ¿verdad?, que están comenzando nuevamente. Dicho eso, hermano, había cinco errores que ponían en peligro a la iglesia de los colosenses. Y Pablo trató contundentemente en este capítulo 2, solamente en este capítulo 2, Pablo batalló contra esos 5 errores que iban en menoscabo de la iglesia del Señor en Colosenses, y nosotros también somos parte de la iglesia de Jesucristo, y eso nos ayuda a nosotros a estar vigilantes, ¿verdad? Atentos, ¿verdad? Contra toda voz que se levanta, sino que mire, aquí está la soberana palabra del Señor, y sobre esto no hay mandamiento humano, es lo que dice la palabra. Fíjense, el primero de ellos, del error, ¿verdad?, del error que estaban cayendo en la iglesia de Colosenses, lo vemos en el capítulo 2 y versos 4 al 7. Verso 4 al 7. Mire lo que dice el capítulo 2 de Colosenses, versos 4 al 7. Dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, lo que dije yo anteriormente, ahí Pablo era que le había tal vez llegado a oír esas noticias que estaba pasando en Colosenses, y ahí lo demuestra. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Verso 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Fíjense, la palabra clave de estos versículos que leímos, de el primer peligro que Pablo le estaba lanzando, cuidado, a la iglesia de los Colosenses, cuidado. El primero es persuasión. La persuasión. Cuidado con la persuasión. Y podemos definir persuasión, según yo busqué en un diccionario normal, que persuadir es inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer o hacer algo. Repito nuevamente: inducir, mover o obligar a alguien con razones a creer o hacer algo. Eso es lo que es persuasión. Y el apóstol Pablo lo primero que le dice a la iglesia colosense: cuidado que nadie os engañe con palabras persuasivas de sabiduría humana. Ahí Pablo estaba atacando duramente a las filosofías que se habían levantado y que hemos estudiado en la clase de historia de la iglesia, esas herejías, esas filosofías que se levantaban
y atentaban contra el mensaje cristocéntrico de la iglesia del primer siglo. Y que todavía a esta altura del tiempo, todavía la iglesia está luchando constantemente. Y lo primero que Pablo le dice a la iglesia de Colosenses y nos dice a nosotros ahora: cuidado que nadie os engañe con palabras persuasivas. Hay que tener sumamente, hermano, cuidado con esas palabras muy persuasivas. Sigue hacia adelante, tú estás bien, sigue hacia adelante, tú estás bien. Y tal vez lo que te está zumbando, como decimos nosotros los boricuas, a que tú caigas al hoyo. Porque hay veces que hay que decir: detente y reflexiona sobre tu vida. Y eso cada vez, por eso es que la Biblia cada vez dice: deténgase en sus caminos y miren y examinen. Porque todos nosotros tenemos que hacerlo eso constantemente. Nosotros los maestros, en dando nuestra cátedra o en las predicaciones, si usted hace un bosqueo de un sermón, ¿verdad? Y algunas veces el Espíritu Santo cambia las cosas, pero uno no dice nada. Pero uno mismo sabe que cuando uno, después que termina de predicar, uno se examina a uno mismo. Yo estudié esto, pero sin embargo esto no fue lo que yo hablé. ¿Ven? Usted se tiene que examinar usted mismo. Y como Pablo nos está hablando de una manera integral contigo mismo, Feliberti, ¿qué está pasando contigo? Tú estás buscando más rostro de Dios por la comunión de los santos, fortaleciendo al pastor, a los hermanos, a los líderes, ayudando en todo lo que tú puedas, Feliberti. ¿Ve? Eso humanamente yo me tengo que examinar como familia, como esposo, en nuestra sociedad que nos rodea. En todo tenemos que tener mucho cuidado. Y la voz de alerta en primer lugar que Pablo le dice a la iglesia colosense es: cuidado que nadie os engañe con palabras persuasivas. Palabras tal vez bonitas que llegan con filosofía, evangelios que se está predicando hace mucho tiempo, evangelios filosóficos, muy altruistas, con palabrería, wow, que muchos saben, pero cuando usted viene a ver es sabiduría humana, no viene sabiduría de Dios, no es lo que Dios ha establecido en su santa y divina palabra. Entonces ahí nosotros tenemos que individualmente examinarlo todo por la Biblia, y no es que seamos constantemente llevando a la contraria. No estoy llamando a eso, no, yo estoy llamando a eso, es que todo lo que se hable tiene que estar, mire, por aquí, pasado por aquí, por este filtro hay que pasar todo. Aún más, la Biblia nos enseña que aún las profecías se tienen que juzgar por la palabra. Hay que juzgar. No me juzgan, no. La Biblia dice que hay que juzgarla. Porque si hay una profecía, que es una profecía trasnochada, o una profecía de no se sabe qué, hermano, está fuera de lugar. ¿Y cuál es lo que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia? La palabra de Dios, que es la palabra de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado y estar atento a lo que escuchamos. Y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. En segundo lugar, el segundo gran error y daño que le estaba haciendo la iglesia de Colosenses, y Pablo lo señala en el versículo, del versículo 8 al versículo 13. Eso está ahí, el bosquejo está ahí, miren, ahí está el bosquejito. Capítulo 2, verso 8 al 13. Mira lo que dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Verso 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Verso 10. Y vosotros estáis completos en él,
que es la cabeza de todo principado y potestad. Verso 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo que pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Verso 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Mire qué extraordinaria porción de la palabra del Señor y cómo el Espíritu Santo va guiando a Pablo para que nos enseñe a la iglesia de Colosas y a la iglesia del mundo entero, universal de Jesucristo aquí en la tierra. En segundo lugar, cuídense de la filosofía. Bueno, podemos definir filosofía, que la filosofía es un conjunto de razonamientos lógicos y metódicos sobre conceptos abstractos que tratan de explicar las causas y fines de la verdad, la realidad, las experiencias y nuestra propia existencia. Fíjense que ahí Pablo nos habla, ¿verdad? Que nadie engañe por filosofía y sutileza, hueca sutileza. Y la palabra sutileza significa palabras o concepto agudo y penetrante, pero poco profundo o falso. O sea que aquí el apóstol Pablo, mire, en primer lugar, mira que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de Cristo, del mundo, y no según Cristo. Y aquí Pablo está entrando como quiera, haciéndole énfasis en contra de los judaizantes, que son los que ahora mismo, por muchos métodos, se han infiltrado poco a poco. Y yo lamentablemente conozco iglesias que eran iglesias sanas, iglesias poderosas, que fueron permitiendo poco a poco que entrare el judaísmo. Mire, y eso se ha convertido en una sinagoga. Entonces no entendemos todavía. Y estoy hablando en Puerto Rico. En Puerto Rico. Las mujeres tienen que permanecer calladas porque en el judaísmo tienen que permanecer calladas. El único que imparte la palabra es Javino. ¿Ves? Entonces nosotros, en vez de adelantar en Cristo, de avanzar en la visión de Jesucristo, lo que hemos hecho es retroceder. Y estoy hablando ahora en el siglo XXI. Pero esto Pablo lo habló entre el año... ¿qué año fue, Tito? Entre el año 58 y 62 después de Cristo. Sin embargo, aquí Pablo, en el segundo lugar, la mejor que le está diciendo es: cuidado con la filosofía y las huecas sutilezas. Una sutileza que de pronto se ve bonita, de pronto se ve extraordinaria, pero cuando usted rebusca al profundo, están vacías y llenas de joder. Dice, porque en él habitan corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y esto se estaba refiriendo específicamente a los docetistas. Los docetistas eran una filosofía en los tiempos del Nuevo Testamento que decían que Cristo sí había venido a la tierra, pero que Cristo había venido en un cuerpo fantasmal, que no era un cuerpo físico de carne y hueso, sino que Cristo había venido a la tierra en un cuerpo fantasmal. Cualquiera que escucha eso no tiene conocimiento de la palabra, pero lo mismo puede darle. Sin embargo, hermano, esto es sumamente importante, porque por eso es que el apóstol Pablo aquí en el verso 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
Porque si Cristo no hubiese venido en carne, no hubiera sufrido en la cruz del Calvario. Y si no hubiera llevado nuestras enfermedades, si no hubiera sufrido los dolores y toda la ignominia que pasó, vana es nuestra esperanza, como dijo el apóstol Pablo. Vana es nuestra fe, en 1 Corintios, si mal no recuerdo. Si Cristo no hubiese venido a la tierra y hubiera muerto, hubiera resucitado, vana sería nuestra esperanza, vana este mensaje que estamos predicando. Por eso en el verso 9, el apóstol Pablo dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesucristo es Dios. No podemos fragmentarlo, es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ambos todos son uno, los tres uno son. El Shema, los tres uno son. Y el verso 10 dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermano, usted y yo estamos completos en Cristo. No tenemos que ir buscando, ¿cómo se llama? Conceptos humanos a escala, como si esto fuera un negocio, ¿cómo se llama esto? Negocio de escala, piramidales, ¿verdad? Algo piramidal. Tiene que seguir, tiene que seguir. Estamos completos en Cristo Jesús. Punto y se acabó. No necesitamos rudimentos humanos. Nada, porque entonces estamos haciendo inválido el sacrificio de Cristo, que fue uno y fue un solo sacrificio, dice la Biblia, y cubrió multitud de pecados desde la eternidad hasta la eternidad. Por eso ustedes también fueron circuncidados. ¿Veis? Le machaca la circuncisión porque todavía estaban los judaizantes. Sí, tú eres de Cristo, esto, aquello, lo otro, pero te tienes que circuncidar. La circuncisión, la remoción, ¿verdad? De lo que le hacen al hombre. En los rituales judíos, cuando el niño es prácticamente un bebé. En Cristo, ya, esto es lo que Pablo dice, en Cristo, ya tuvimos la circuncisión espiritual en Cristo Jesús. Punto y se acabó. No necesitamos nada más. Por eso es que en esta carta el apóstol Pablo batalla duramente contra eso. En tercer lugar, uno de los errores que estaba pasando la iglesia de Corinto, perdón, la iglesia de Colosas, era el peligro del legalismo. Mire lo que dice en el versículo 14 al 17. Verso 14 al 17 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, verso 16, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en días de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Verso 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Gloria a nuestro Señor. Mire, hermano, cuando Pablo habla, trae esta enseñanza que hay que ubicarnos. ¿Por qué Pablo habla del acta de los decretos que no era contrario a nosotros? Mire, en este tiempo que el apóstol Pablo está escribiendo, estaba la esclavitud. Y la esclavitud, para una persona ser libre, pues tenía que mantener que el dueño tuyo, el dueño que tenía ese esclavo, cuando el esclavo quedase libre o fuese comprado o algo por el estilo, tenía que tener un acta en donde esa acta lo declaraba libre para que no cayera volviera a ser esclavo de nadie. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo dice,
anulando el acta de los decretos que había contra ustedes, contra nosotros, que nos era contraria. Y esa acta que nos decía, Luis Feliberti es esclavo de fulano de tal, qué sé yo, qué más para allá. Esa acta que nos condenaba, esa acta que nos decía, tú eres un esclavo. Pablo hace una extraordinaria comparación, ¿verdad? Para nosotros poder entender la iglesia de Colosa, que esa acta que nos decía que nosotros éramos esclavos, que pertenecíamos a un señor, pues esa acta Jesucristo la clavó en medio de la cruz, la quitó y la clavó en la cruz del Calvario. Gloria a Dios por Jesucristo. Todos nosotros que hemos confesado a Cristo como Salvador, esa acta que nos era contraria, esa acta que decía Luis Feliberti, tú fuiste espiritista, tú estás atado, tú mereces la condena, esa en el mes de febrero de 1986, cuando se te a Cristo como Salvador, esa acta Jesucristo la clavó en la cruz del Calvario. Feliberti, esta acta para ti es contraria porque está diciendo que tú eres un esclavo. Sin embargo, mi sacrificio, aleluya, mi sacrificio te ha señalado y pagó el precio y tú eres libre. Gloria a nuestro Señor. Tú eres libre. Por eso, hermano, que cuando a ti te llegue la línea o alguien te quiera recordar o al que quieran decir que tú sigues siendo lo que eras antes, mentiras del enemigo de las almas, porque ya Jesucristo clavó esa condena, esa sentencia que decía que tú eras esclavo, y la clavó en la cruz del Calvario. Aleluya. Entonces tenemos que apropiarlo. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo dijo, ustedes están completos en Cristo Jesús. Ustedes no necesitan pomito, ni necesitan aguadejar, ni necesitan esto, ni necesitan aquello, ir al pozo, brincar para allá. No, ustedes están completos en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús y nada más. En Cristo Jesús. Mire, verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Sabe lo que significaba eso? Mire, Pablo, acuérdense que Pablo era un erudito, criado a los pies de Gamaliel, es un doctor de la ley. Y Pablo aquí lo que nos está diciendo era que cuando habían ejércitos que peleaban, el que salía perdedor iba a su casa, volvían los que quedaban vivos, iban a su tierra, despojado de sus ropas de guerra, prácticamente en ropa interior, en las batas que utilizaban, pero era la ropa más profunda, más cerca de la ropa interior. Entonces Pablo dice aquí claramente, y despojando a los príncipes, mire qué profundo es esto, hermano, y despojando a los principados, quiere decir, Jesucristo dijo, la cruz, Pablo le dice a los colosenses, en la cruz del Calvario, nuestro Señor y Salvador Cristo despojó a Satanás y a los demonios. Están derrotados porque Cristo los venció en la cruz del Calvario. Aleluya. Y despojó a los principados y a las potestades, dice, y los exhibió porque los que perdían eran exhibidos a manera de una ignominia, de una vergüenza. Tú perdiste. Y dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Hermano, no se menosprecie. Hermana, no se menosprecie. No le haga coro al enemigo de las almas. Si usted está lavado por la sangre del Cordero, si su nombre está puesto en el libro de la vida, mire, hermano, los problemas que vienen y van, la enfermedad que viene y va, por eso es que la Biblia dice, está gozoso en todo tiempo. Gócese, cuando haya que llorar, llore. Y nosotros lloramos por los que lloran y reímos por los que ríen. Pero si usted quiere vivir una vida a plenitud, usted tiene que entender lo que Pablo le estaba diciendo. Mire, el acta que estaba en contra de ustedes ya fue anulada.
te la quitó y la crucificó en la cruz del Calvario y despojó a los potestades, a los demonios. Los exhibió públicamente como que habían perdido en la cruz del Calvario. Ese es el Dios que usted y yo le servimos, hermano. No tenemos que buscar a nadie más. Mire, por eso es que el apóstol Pablo continúa diciendo: por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida. Y no nos estamos refiriendo a bebidas alcohólicas, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a estas bebidas y cosas. O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, que era lo que los judíos hacían. Nadie juzgue por eso. Ustedes son libres en Cristo Jesús. Dice, todo lo cual es sombra. Todo lo cual es sombra. En el Antiguo Testamento se hacían todas esas cosas porque eso era la sombra. Había, aleluya, de lo que iba a venir. ¿Quién iba a venir? El Jesucristo resucitado. Jesucristo, el Hijo de Dios. El cuerpo de Jesucristo. Gloria sea a nuestro Dios. Gloria sea nuestro Dios. En cuarto lugar, un peligro que Pablo le va a señalar a la iglesia de Colosenses, el punto número 4, lo encontramos en el versículo 17 y en el versículo 19, versículo 18 y versículo 19. Miren lo que dice aquí, versículo 18 y versículo 19. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Verso 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Aquí el peligro número 4 que Pablo le está enseñando a esta gente era el peligro del misticismo. Estaba arraigado en la iglesia de Colosenses. Y ahora mismo también ese peligro lo estamos corriendo nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo claramente dice, mire, cuida, el verso 18, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, refiriéndose a Cristo, ¿verdad que sí? Pues miren, estimados hermanos, ¿qué es el misticismo? El misticismo es la elevación religiosa del alma que culmina en el éxtasis o en unión del alma con Dios. La palabra aparece en el pseudo Dionisio, el Areopagita, y significa el perfecto conocimiento de Dios que tiene lugar cuando el alma, dejando todo y olvidándose de sí misma, se une a las luces de la gloria divina. A este conocimiento que se llega por razonamiento, sino por una doctrina mística que impulsa hacia Dios y se une con Él por una iniciación que ningún maestro puede enseñar. Eso es lo que es el misticismo. En otras palabras, por eso es que Pablo dice, mira que hay una gente que se está entremetiendo en cosas que no han visto. Porque ellos llegaban en una cosa, acuérdense que hay muchas religiones paganas que utilizaban fármacos, a un indígena, utilizan venenos y cosas para coger un éxtasis y llegar a ese misticismo. Y entonces con eso tenemos que tener sumamente cuidado. Cuando yo escucho, estimado hermano, cuando yo escucho, tengo una revelación, mire hermano, yo me coge por la cabeza, por todos lados, yo digo, Jesucristo, ten misericordia. Ten misericordia. Porque la única revelación que yo conozco es esta. El verbo hecho carne, la palabra el logos, es la única revelación que es aceptada por la iglesia de Jesucristo. La palabra de Dios.
Y cuando usted escucha constantemente por ahí, usted lo escucha, porque no podemos ser neófitos, lo escuchamos por los radios, escuchamos por... Tengo una revelación. ¿Qué revelación? Dígame, hermano, ¿qué revelación? Esto, aquello, lo otro. Hermano, es la palabra de Dios. Sí tenemos experiencias espirituales, claro que sí. Hay experiencias espirituales que son estrictamente para tú, personalmente para ti. Personalmente para ti. Pero hay que tener cuidado con esto de tener una revelación. Tenemos que tener cuidado tenemos que tener mucho cuidado sobre lo de la revelación, porque hay una sola revelación, que es la palabra de Dios para nosotros, que Dios dejó. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Es la palabra de Dios, es la única revelación. Si por ahí hay gente que está edificando con conceptos, con filosofía, vamos a llamarlo anatema, vamos a orar por esa persona, pero no podemos validarla a través de la palabra. Y como esto es a la luz de la palabra, este programa es a la luz de la palabra, nos tenemos que suscribir a esto que dice la palabra, estrictamente la palabra. Por eso es que Pablo dice, mira, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Se hinchan con sus mentes carnales. Yo siento, yo veo y yo escucho. Entonces nos trazamos esto a la luz de la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios con relación a este problema, con relación a esta situación? Mire, finalmente, ponlo por aquí que vamos a orar ya por las personas que vamos a hacer una oración ya mismo para los hermanitos, para ponerlo en oración. Gloria sea a nuestro Señor. Así que vamos a aprovechar, ponerlo en oración. Gloria a nuestro Dios para siempre. Y en quinto lugar, y finalmente en quinto lugar, Pablo le dice a la iglesia de Colosenses, cuidado con el ascetismo. Ascetismo. Verso 20 al 23. Vamos a leer la palabra. Fíjense que yo leo la palabra y después explico, para que ustedes vean que eso es lo que dice la palabra. Verso 20 al 23. Verso 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso? Verso 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en un duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué es el ascetismo? Mire, el ascetismo es el ejercicio y la práctica de un estilo de vida austero y de renuncia a placeres materiales, con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. Por eso usted ve estos gurús que se meten allá en los montes, se apartan, conventos, monasterios, y también pasa algunas veces dentro de la propia comunidad de fe, ¿verdad? Personas que se extralimitan alguna vez en una vida asceta, no toquen, no guste, eso es malo, todo es malo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque si la Biblia no nos dice que esto es pecado explícitamente, ¿verdad? Pues tenemos que tener cuidado con nosotros adquirir y añadir que es pecado y no es pecado. Porque hay gente que le fascina
tener como una lista, esto es pecado, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. Ay, Dios mío. Entonces viven una vida de cristiano que no se goza la vida cristiana, porque están más pendientes del pecado que a las cosas de vivir en Cristo, de gozarse en Cristo, de sumergirse en Cristo, gloria a Dios para siempre, y de vivir la plenitud en Cristo. Y cuando usted vive la plenitud en Cristo, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, y si faltamos, cometemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Aleluya. ¿Ve? Pero usted ve que eso, tengan cuidado, Pablo dice a los colosenses, tengan cuidado con estas personas que se pasan, mira, no toques, no busques, ten cuidado. Si tú no duras tanto tiempo, estás mal delante de Dios. Si tú ayunas, te va a llevar un beta. Y siguen poniéndole para allá y para acá. Hermano, para eso está el ángel de la iglesia, que nos exhorta, que nos dice, que nos señala. Pero nosotros no tenemos un termómetro espiritual para chequear la vida espiritual de alguien. Tengamos mucho cuidado. Y Pablo dice a esta gente, a la gente de los colosenses, tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. En primer lugar, a manera de resumen, Pablo nos señala 5 cosas. Ten cuidado de las palabras persuasivas. Segundo lugar, ten cuidado con la filosofía. Tercer lugar, el peligro del legalismo, poniéndole carga a otro que nosotros no podemos cargar. Cuarto lugar, cuidado con el misticismo. Y en quinto lugar, cuidado con el ascetismo. Así que, estimados hermanos, yo he sentido la presencia de Dios, siento la presencia del Señor, hermano. Nos hemos preparado para este estudio a la luz de la palabra, y todos los miércoles aquí está nuestro hermano pastor, el pastor Eliezer Rivera, nuestro hermano Algarín, nuestro hermano Quito, por ahí cada vez zumbando en el nombre de Cristo la palabra de Dios, ¿verdad? Y todo trayéndolo a la luz de la palabra, no a conceptos humanos. Saludamos a nuestro hermano Eusebio Torres, a Danito, a Lisi, a Zoraida y Algarín, a Naila, a Quique Velázquez, a Pochi, a la pastora Nerede, el pastor Eliezer, Dios los bendiga, a mi hermana Lolita, Dios te bendiga, Lolita y Quique, Dios te bendiga mucho, a Juan Rivera, a Kevin, a Inés, a Jorge, a Efraín, a Ruti, también a mi hermana Rosín y Heriberto, que seguimos orando constantemente por ellos, ¿verdad? Por su salud, y que Dios ponga su mano de una manera poderosa en su vida. La hermana Rosín y Heriberto están pidiendo oración por su nieto y bisnieto. Y Naila por Melvin Orellana y su familia. Amén. Por su mamá que está enferma allá. Y por los nietos también por enfermedad, por enfermedad. Amén. Pues hermanos, vamos a orar al Señor, le damos gracias a Dios, damos gracias al Señor, nuestro pastor, y a todos los hermanos que han estado conectados en esta hora de la noche. Vamos a orar por esta lista de hermanos, por estas peticiones, para que Dios ponga su mano. Padre Celestial, venimos ante ti, tú que eres un Dios glorioso. Te doy gracias en primer lugar, porque el acta que estaba en contra de mí, tú la llevas hasta la cruz del Calvario. Y gracias por cada uno de mis hermanos, porque también el acta que estaba en contra de cada uno de ellos, tú la llevas hasta la cruz del Calvario. Aleluya. Gracias. Y allí perdonaste nuestros pecados una sola vez. Y con ese sacrificio todo está hecho. Padre, te pido por las peticiones, Señor, de cada hermano, Mana Rosín, mi Señor, pon tu mano sobre sus nietos, nuestro otro hermano que necesita, toca con salud, no importa la condición que sea, toca poderosamente con salud, con tu poder sobre cada vida, Señor del cielo. Gracias yo te doy por todas las cosas, porque para siempre tú vives, Señor. Que tengamos buen descanso y que la inclemencia del tiempo lo ponemos en tus manos, para que tú pongas tu mano sobre el estado de Florida, mi Señor. Guárdanos con toda bendición. Por los méritos de Cristo Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.